todos los santos. Buenos días para todos. Soy Padre Tito y desde la parroquia Estela Maris aquí en el condado, pues vamos a pasar la clase del curso que estamos llevando de San Juan. Así es que por favor busquen con qué tomar nota, busquen sus Biblias, pero sobre todo abran sus mentes y sus corazones a lo que el Espíritu Santo quiere comunicarnos por medio de su palabra. Hoy es miércoles 24 de junio de 2020. Litúrgicamente tenemos la memoria del nacimiento de San Juan Bautista. Así que vamos a pedir que San Juan Bautista, el que llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que vivió esa transición en el capítulo primero, y los discípulos que él tenía, Andrés y el otro, se fueron con Jesús y enseguida Andrés buscó a su hermano Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Pues que también nosotros podamos encontrar a Jesús como Mesías en nuestra vida. Bien, estamos en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, que es lo que se le conoce como el fin del ministerio público de Jesús de Nazaret y comienzo ya de la última Pascua. En religiosidad popular, nosotros decimos que Jesús de Nazaret tuvo un ministerio público de 3 años. Lo han escuchado, ¿no? Esto viene precisamente de la tradición de San Juan. En la tradición de San Juan, nosotros tenemos que Jesús hace 3 viajes a Jerusalén para 3 momentos de Pascua, 3 celebraciones de la Pascua. En la tradición de los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, solamente una. Entonces, cada una tiene su razón de ser y el 3 es uno de los símbolos de perfección bíblica. Entonces, fíjense qué interesante que cuando nosotros vamos a ver este capítulo 12, el capítulo 11 que vimos la semana pasada, el cierre de ese capítulo es el que nos introduce a esta interesante narrativa y los contrastes grandes que vamos a tener es el capítulo 11, la transición, los versos 55 hasta el 57 inclusive, nos da la introducción, el capítulo 12, donde comienza en Betania. Betania quiere decir Bet, casa, Ania, del pobre, y en esa casa del pobre era que vivían Marta, María, Lázaro, para que entendamos el fenómeno de Betania. Betania como casa del pobre son los bolsillos de pobreza que se dan en todo grupo humano cuando usted tiene las ciudades más importantes. En la tradición del Brasil le dicen las favelas. Pero para que usted entienda esto, si usted se va aquí en Puerto Rico, por ejemplo, a las áreas de Guaynabo, Garden Hills, puedes ir a Torrimar, vas a ver que dependiendo el día y la hora, pues ves la ola de personas que van a hacer labores y trabajos en esas casas y vas a ver que lejos de que terminan esas fronteras, esas urbanizaciones, pues vas a ver esos bolsillitos de pobreza donde viven mucha gente. Pues es el equivalente a entender Betania. Qué interesante que cuando Jesús va a Jerusalén, en vez de quedarse en un hotel 5 estrellas, se queda en la casa del pobre. Qué interesante es Marta, María, Lázaro. Entonces, lo que nosotros vemos en la primera parte fue lo que les expliqué la semana pasada. Los versos 1 al 11 del capítulo 12 nos presentan a Jesús en casa de Marta, María y Lázaro. Vemos a María ungiendo los pies de Jesús, prefiguración del misterio pascual, todo se llena de la fragancia de Jesús. Y eso es interesante porque cuando en religiosidad popular fallece una persona buena, decimos aquí en nuestros campos de Puerto Rico, murió en olor a santidad. Ese olor es al crisma con lo que fue ungido Jesús. Y por eso es que en el bautismo nos unen con el santo crisma para que mantengamos el olor a Cristo y demos olor a Cristo en el mundo en que nos ha tocado vivir. Segundo, ¿recuerdas que el Domingo de Ramos, que celebramos nosotros? La entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Pues eso es lo que vamos a encontrar en este capítulo 12, concretamente desde los versos 12 y siguientes. Ahora bien, vamos a ver del 12 al 19, que es la entrada de Jesús en la Jerusalén, pero en el verso 20 nosotros vamos a ver un gran cambio. ¿Cuál es el gran cambio que vamos a ver? Busca el verso 20, yo lo voy a leer aquí para explicarte el gran cambio.
Leo. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que queremos incluir aquí? Ya entonces, en el contexto de la fiesta de la Pascua, que es la fiesta más importante para el pueblo de Israel, tanto religiosa como políticamente, y obviamente las consecuencias económicas que esto trae, es en ese contexto en donde ya el mundo que fuera de Israel, el mundo griego, ya quieren conocer a Jesús. Así que fíjense el genio de San Juan, que ahora la salvación se va a proyectar para el universo, para todos, para Israel y para los que no son de Israel. Por eso es que se pone en boca de Jesús el discurso que empieza en el verso 23. Jesús les respondió, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Entonces, en los escritos de San Juan, hora es el momento en que Dios actúa. La glorificación es la manifestación de Dios. Y entonces ese título, Hijo de Hombre. Ese título, para que entiendas de dónde viene, toma nota, libro Daniel, capítulo 7, verso 13. Ese es el único título de las Escrituras Sagradas de Israel, entiendas Antiguo Testamento, que Jesús hace suyo. A Jesús le dijeron hijo de Adán, hijo de David. Jesús nunca asumió esos títulos. Jesús el único título que utiliza es Hijo del Hombre. Y entonces, para entender esto, en Daniel, como profeta del Antiguo Testamento, ahí vamos a tener lo que se llaman visiones sobre el final del tiempo o visiones escatológicas. Y de lo que se está hablando ahí cuando dice Hijo del Hombre es que es una imaginación, una imagen del Antiguo Testamento donde el final del tiempo viene con figura de Hijo del Hombre y Jesús de Nazaret, que conoció esas escrituras, dice, este soy yo. Al final del tiempo vengo triunfante. Por eso es que se pone en boca de Jesús. Y entonces es interesante porque nosotros vamos a ver en este discurso el famoso símbolo del grano de trigo. Léelo y pregúntate si tú eres como el grano de trigo que cae en tierra y hazte la pregunta, ¿mueres o no mueres? Si mueres, das fruto. Si no mueres, quedas infecundo. Entonces ese morir es negarse a uno para seguir a Jesús. Y entonces vamos a ver que Jesús experimenta ansiedad, experimenta angustia ante el evento muerte que le viene, su misterio pascual. Por eso es que en ese mismo capítulo 12, miren lo que nos dice el verso 27, búscalo y léelo. Ahora mi alma está turbada y ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, ¿por qué me detengo aquí? Porque quiero que reflexionemos. Cuando experimentamos angustia por la fidelidad a nuestra misión, lo que tenemos que hacer es, siguiendo el ejemplo de mi Maestro Jesús, ponernos en las manos del Padre, dirigirnos al Padre. Y entonces miren lo que nos dice, vino una voz del cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Entonces, esa manifestación de Dios, que también la vimos en la tradición sinóptica cuando bautizaron a Jesús en el Jordán, ahora nosotros estamos viendo que Dios dice, lo he glorificado, en otras palabras, me he manifestado en él y volveré a glorificarlo, o esta traducción pone, de nuevo le glorificaré. Esa nueva glorificación es la resurrección, anticipo. Por eso fíjense cómo cierra esta unidad. Leo del verso 29 y siguiente. La gente que estaba allí y oyó decía que había sido un trueno, otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por ustedes. ¡Wow! ¡Qué profundidad! Jesús clarifica que la manifestación de Dios no es para él, es para todo el que está ahí, judío, griego, para el universo de la variable, en otras palabras, toda la humanidad. Entonces, ¿cuál es la asignación que les dejo? Empiecen o continúen esta lectura de este capítulo 12 y entonces van a ver que desde el verso 31 en adelante se va a estar hablando un discurso larguísimo en boca de Jesús. Claves interpretativas. Cuando leas el escrito de San Juan, como es el verso 31, juicio de este mundo. Cuando dice mundo no es cosmos, no es la creación. Cuando dice mundo es sistema de relaciones interpersonales,
Abraham. Y vas a ver que Jesús está hablando y que los judíos están incrédulos ante él. Sigue esta lectura y vas a ver cómo Jesús se marcha, se oculta, como cierra la unidad temática del verso 36, y cuando vuelve a aparecer, impacta el verso 44, gritó. Jesús gritó. El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Entonces sigue esa lectura y pregúntate qué te está comunicando Jesús. Entonces, recuerda, este es el tercer viaje de Pascua de Jesús a Jerusalén. Busca las otras. Te voy a dar la primera, capítulo 2, verso 11. Después de las bodas de Cana de Galilea, la purificación del templo. Busca la segunda, porque ya te di la tercera. No te puedo dar todo. Tienes que hacer el trabajo. ¿Qué quiere decir? Siéntate y lee la Biblia y deja que Dios te hable. Cualquier duda, comentario, te puedes comunicar conmigo vía correo electrónico. P de padre, A de Antonio, J de José, V de Vázquez, C de Colón, @yahoo.com. También me puedes llamar a mi unidad móvil 787-207-2104. Entonces, la próxima semana vamos a retomar ese final del capítulo 12 y vamos a entrar en lo que se conoce como la última cena, que comienza en el capítulo 13, y mira cuán largo va a ser esto, que se extiende hasta el final del capítulo 18, porque ya en el 19 comienza la pasión. Así que esa última cena de Jesús, daremos las pistas la semana que viene, donde espero poder encontrarme con todos ustedes. Que por intercesión de San Juan Bautista, el Señor les conceda la salud y la paz, y que por intercesión de nuestra buena Madre reciban su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.